Hola, estamos nuevamente en un capítulo de física cuántica. Vamos a abordar este día un tema que es el vacío. Este tema incluye la física clásica, incluye la física cuántica y también la física del cosmos. Por lo que es muy importante, y vamos a dar un pequeño paseo por la historia también para recordar algunos conceptos de cómo fue que se concebía antes y cómo se llegó inclusive a fusionar la idea de que la nada y el vacío era lo mismo. Empezamos por unas palabras que dijo Parménides de un concepto que él tenía de la nada. Él decía que la nada puede, que nada puede surgir de la nada y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. Otro pensador ya más para acá, Carl Sagan, decía que los átomos son en su mayor parte espacio y vacío. La materia se compone principalmente de nada. Pues esto nos da algunas pautas para reflexionar sobre el vacío y la nada. Nada viene del latín nata, pero aquí hay algo un poco curioso. Nata anteriormente se pensaba que era nacimiento, nato. Y con el tiempo la definición se corrigió y ahora resulta que nata es algo dice inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Eso quiere decir que los conceptos de las palabras van evolucionando con el tiempo, no son algo estático. El idioma va también variando. Vacío viene del latín vacibus, ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar. Otra acepción nos dice que es una condición de una región donde la densidad de las partículas es muy baja. El problema que tenemos actualmente en la física es que tenemos una teoría de la relatividad especial que Einstein creó por aquello de 1905 y la mecánica cuántica que se desarrolla por la época de 1920, que hacen una equivalencia entre el vacío y la nada. O sea, estas dos teorías, tanto la de la relatividad especial como la de la física cuántica, hicieron una equivalencia como si vacío y la nada fuera lo mismo. Después Einstein, 10 años más tarde, se realiza en su relatividad especial, ahora se convierte en relatividad general. Y lo que dice es que el vacío es un éter geométrico, pero no era la nada. Y los cuánticos que siguen trabajando, Einstein intentan meter los campos magnéticos dentro de esa mecánica cuántica. Se dan cuenta de que no funciona. Si el espacio no está lleno de energía y las partículas virtuales, es decir, tenemos 4 teorías. 2 de ellas trabajan con el vacío como si fuera la nada y otras 2 trabajan con el vacío, que es un medio. Y claro, no hay manera de juntar las cosas. Esto es un caos. El problema puede venir porque en las ciencias aplicadas, como llaman los filósofos, no se utilizan los términos con rigurosidad muchas veces. Y ocurre que se mezclan conceptos y si tú mezclas conceptos hay consecuencias y una consecuencia es lo que en filosofía se le llama reificación, que es reducir a la condición de cosa aquello que no lo es, considerar algo abstracto como real y verdadero. Si tú no puedes crear la nada, como decía Parménides, y empiezas a trabajar con ese concepto,
tú puedes hacer algún experimento que demuestre eso. Pues aquí tenemos problemas. Este tipo de problema lo analizó Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo matemático, que decía: la filosofía es una batalla contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. Los límites del lenguaje son los límites del mundo. Si para mí una palabra significa algo determinado, yo veo al mundo con ese filtro. Y si el significado de la palabra no es real, voy a ver al mundo con un filtro que no es real. Por tanto, en el lenguaje natural de las personas no puede haber verdades porque es ambiguo. El científico Duham, por aquello de 1914, dijo: en cualquier experimento en física nunca se contrasta una hipótesis o una teoría aislada, sino todo un conjunto de hipótesis o teorías. Es decir, tu experimento se basa en otro montón de cosas que tú puedes suponer que son ciertas, y entonces llegas a tu conclusión. Pero aquí pasa algo. Fíjense que uno pensaría que un científico que es de mente abierta hace una teoría, y cuando se topa con algún impedimento, este científico pues renuncia a su teoría y dice: pues no, realmente estaba yo equivocado. Pues no es así. Los científicos son muy aferrados, y aunque haya muchas pruebas que desmienten su teoría, jamás desisten de ella. La guardan allí en lugarcito con alguna esperanza de que más adelante aparezca algo que las haga como verdaderos. Bueno, Quine, otro filósofo, por aquello de 1992, en un libro nos dice: ningún científico intenta siquiera hacer una de la lista completa de todos los presupuestos necesarios para deducir una determinada predicción contrastable a partir de una teoría. Es algo de lo que estábamos diciendo. Ejemplo: en 1887 hay un experimento de Michelson y Morley. Es en el que dice que el éter no existía. Se pensaba, aunque es una mentira, eso que ellos propusieron no fue lo que la gente entendió. Su conclusión fue que el éter es arrastrado por la Tierra, por el giro de la Tierra. Como decían que el éter era un medio, pues decía: pues ahí se arrastra cuando gira la Tierra. El éter es una cosa que no se sabe qué cosa es, pero que tiene que ser un medio por el que era necesario, y entonces si la Tierra se mueve a través de ese medio, ¿qué pasa? Pues se arrastraba el medio con ella, o simplemente pasaba a través del medio y no ocurría nada. Pues con ese experimento, Michelson y Morley dijeron: el éter es arrastrado por la Tierra, y con el mismo experimento, otro científico es Fitzgerald y Lorentz, por aquello de 1992, lo que dijeron era que las longitudes cambian cuando un objeto se encuentra en movimiento con respecto al éter. Dos conclusiones absolutamente opuestas. ¿Por qué? ¿Por qué uno estaba considerando que la longitud de un cuerpo material es invariante, y el otro estaba considerando que el éter no puede ser arrastrado por la Tierra? Cada uno, según las premisas que tomes, sacas conclusiones a partir del mismo experimento. O sea, con ese experimento que hicieron en primera instancia, unas personas dedujeron una cosa y otras otra, y las dos deducciones se contraponían, y sin embargo eran demostrables. Esto es un ejemplo de que a veces el lenguaje científico es confuso, es ambiguo, porque se revolvieron términos. Por eso lo proponen como ejemplo este experimento que pasó. De aquí se desprende un corolario. La tesis de Duhem y Quine
dada la suficiente imaginación, cualquier teoría puede ser salvada permanentemente de refutación. Por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene. Los científicos tienen la piel muy gruesa, dice. No abandonan una teoría simplemente porque los hechos lo contradigan. O sea, lo que nos cuentan, que las teorías científicas se sustentan hasta que haya otras que las nieguen, tampoco es cierto. Esto decía Imre Lakatos. Lakatos es un filósofo matemático que hace filosofía de la ciencia. Un día vamos a hacer un especial hablando de Lakatos. Él dice, fíjense, cualquiera pensaría que un científico, por ser científico y es ser serio, cuando su teoría es desmentida o se topa con alguna contradicción, pues la abandona. Pues dice, no, ellos tienen la piel bien dura. Tú les puedes decir que están equivocados y siguen aferrados con su teoría. No todos, menos mal que hay algunos científicos que tienen las cosas claras, como las tenía Max Planck. Él decía que no tenemos derecho a asumir que cualquier ley física que existe, o si ha existido hasta ahora, que va a seguir existiendo de una forma similar en el futuro. Esto contradice a aquellos científicos que se aferran a que sus teorías no las desechan. Y dice Lakatos que, ¿cómo se llama? Que sería un científico de verdad, la forma de pensar de Max Planck. Vamos a hacer un recorrido histórico para... Ustedes dirán, ¿por qué me está contando este contexto? Porque siempre que se analiza algo hay que partir desde el principio para comprender por qué, en qué momento de la historia fueron cayendo en errores y se confundieron los términos y por qué llegamos a la conclusión de qué es el vacío actualmente. Entonces dice que en la Grecia clásica los primeros físicos dicen que no hay un concepto de la nada ni del cero. Sin cero no es posible manejar el infinito. Y claro, así se podía proponer paradojas que no se resolvían, como es la paradoja de Zenón, de la tortuga y Aquiles, que Aquiles nunca llegaba a adelantar a la tortuga porque eso solo lo podía resolver cuando conociese el infinito, pues que hay un límite, que es una operación matemática y entonces se resuelve el problema, pero si no conoces el cero, no hay manera. O sea, en esa paradoja no la podían resolver porque ellos no manejaban el concepto del cero. Pues bien, había dos grupos, por un lado, Parménides, los estoicos, Platón y Aristóteles, que decían que el ser no puede provenir del no ser, y por lo tanto no existe el vacío, y por tanto todo el espacio está lleno de un medio invisible, que ellos lo llamaban la quinta esencia, o sea, el éter. Luego estaba Leucipo y Demócrito. Demócrito tenía un problema con el infinito, también decía, si yo empiezo a dividir la materia, llegará un momento en que tengo que parar, no puedo llegar al infinito, y si paro hay algo que no puedo romper. A eso lo llamó átomo, que era un sólido impenetrable, que forman los objetos materiales. Pero cuidado, aquí se nos dice, si los griegos no tenían el concepto de la nada y del cero, era un algo que no defino, etéreo, era algo como un gas, algo así. En esta época los que sí tienen un concepto de la nada son los pueblos semitas bíblicos y otros pueblos orientales, hindúes y chinos. Para ellos existe el concepto de la creación, desde la nada. Dios crea todo el universo a raíz de la nada. Eso a los griegos no lo aceptan y en las filosofías orientales no está muy claro, porque ellos hablan de la nada y del vacío, pero en la creación del mundo aparece de una esencia primigenia. No es una creación de la nada,
y luego dicen términos como a través del no ser se llega a la unidad. ¿Qué es eso del no ser? E incluso todos somos uno. En estos pueblos y en las filosofías nosotros hemos trabajado con los griegos, que son filósofos físicos. O sea, aquí nos dice que los semitas, los pueblos semitas, ellos sí tienen el concepto de la nada. Y también algunos pueblos chinos y hindúes. Pero ese concepto no está apoyado en lo físico, es algo más bien ontológico. Son creencias que ellos tienen de deidades, de que de la nada un Dios creador no hizo posible el universo. Pero para los griegos, ellos hablan de un concepto como algo que no pueden definir, algo etéreo, pero algo físico, algo material. No están hablando de algo espiritual como los otros pueblos. Entonces aquí empieza ya aquella disyuntiva. ¿Quién tiene razón? ¿Los que creen que de la nada se puede crear todo o los que piensan que la nada no existe? A eso queremos llegar con estos relatos. Pues bien, estos filósofos, estas formas de pensar, se contradicen, pero siguieron permaneciendo por mucho tiempo. Estas filosofías que emplean esas palabras configuran esos conceptos de palabras que luego utilizamos y las mezclamos. Aquí nos está poniendo como si fuera otro ejemplo. Como hay diferentes corrientes, los humanos que no estamos muy versados, a veces confundimos una teoría, la revolvemos con otra y luego ya no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando. Pensamos, ya no sabemos qué es el éter, ya no sabemos qué es el vacío, ya no sabemos qué es la nada, porque revolvemos teorías de diferentes culturas. A eso se refiere. Pues vamos a seguir en un segundo capítulo, extendiendo el tema y vamos a llegar a la conclusión de qué es el vacío en la actualidad. Muchas gracias.